En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, lo primero hoy es pedir disculpas porque a lo mejor el vídeo, para los que luego lo ven, no se grabe del todo bien porque estoy haciendo alguna prueba y quizá hoy se grabe peor. Pero creo que al menos el sonido sí que funciona bien, y así que espero que al menos se pueda escuchar bien la imagen, a lo mejor con un poquito de retardo, ¿no? Bueno, vamos a comenzar la siguiente parte. Recordar que estamos tratando el significado de las palabras de Cristo en la institución de la Eucaristía en la Última Cena. Y ya hemos ido haciendo el estudio como palabra por palabra. Hoy, y a lo largo de los próximos 2 días, es decir, en 3 días, vamos a un poco decir una palabra sobre el significado global de todas las palabras que el Señor pronunció. Una clave de interpretación que nos permita como hacer una síntesis de lo que Cristo dijo en la Eucaristía, en la Última Cena, en la institución de la Eucaristía. Entonces, lo primero que hay que decir es que, pues tradicionalmente, en la teología sobre los sacramentos, hay como 2 perspectivas, ¿no? Como 2, digamos, argumentaciones de 2 maneras igualmente válidas de explicar las cosas. O bueno, de las 2, en las 2 hay partes, digamos, muy válidas. Entonces lo que se puede hacer es una síntesis de las 2. Una primera perspectiva es como más tradicional, que es la que vamos a explicar hoy, y otra segunda propuesta es como la que más actualmente pues, se utiliza, ¿no? La perspectiva tradicional parte de la presencia real del cuerpo y la sangre del Señor en la Eucaristía, estableciendo el carácter, como hemos insistido mucho en estos días anteriores, del sacrificio que hay en la Eucaristía, los gestos y palabras del Señor, y poniéndolos directamente en relación directa con la cruz. Es la perspectiva tradicional. Ahora diremos hoy una palabra sobre ello. La perspectiva actual, en cambio, en la teología actual, se recurre con más frecuencia al término de un signo profético, es decir, cómo explicar la Eucaristía como un signo profético en clave de comprensión de lo que Jesús al día siguiente iba a hacer en la cruz, es decir, proféticamente Él anticipó sobre el pan y el vino su sacrificio de la cruz. Y a la vez que se habla de signo profético, se dice también que la Eucaristía es un memorial, que es una palabra clave en la teología sobre los sacramentos, que Cristo instauró la Eucaristía en el contexto de la Pascua, haciendo presente en ella el misterio de su Pascua de muerte y resurrección. Signo profético y memorial son 2 términos que mutuamente se relacionan, porque uno actualiza el misterio pascual de Cristo, de su muerte y resurrección, anticipándolo, que es el signo profético, y otro recordándolo, que es el memorial, ¿no? Bueno, como digo, aquí vamos a tratar de hacer una síntesis de ambas propuestas, la más tradicional y esta que acabo ahora de mencionar, que es la más actual. Hoy explicamos un poco la perspectiva tradicional. El punto de partida en la teología tradicional sobre la Eucaristía era esa promesa que Jesucristo hace en el capítulo 6 de Juan, en el discurso del pan de vida, recordáis, cuando dice: el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo, ¿no? Sino el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene la vida eterna. Esa promesa se ve cómo luego se cumple cuando Cristo pronuncia las palabras de la institución, cuando Él dice: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, ¿no? Y en la presencia real de Cristo en la Eucaristía viene dada sobre todo por el uso del verbo es, ¿no? Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Entonces, esta propuesta dice que el pan y el vino no son meramente símbolos para representar el cuerpo y la sangre de Jesús, ni tampoco Cristo dijo que la Eucaristía era meramente un símbolo. Si Cristo hubiese querido que la Eucaristía fuese solo un símbolo, dice esta propuesta, pues el mismo Cristo lo hubiera dicho. Pero Cristo no dice eso. Cristo dice: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Por ello, hay que entender que el Señor, al utilizar el pan y el vino y utilizar la palabra es, el verbo es, lo entendió en un sentido absolutamente real. Una presencia real de su cuerpo y de su sangre en el pan y el vino. Esta identidad entre el pan con el cuerpo y la sangre y el vino con la sangre
se establece en esta argumentación tradicional por medio del verbo es, colocado entre dos elementos muy concretos. Esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. ¿Por qué afirma esto esta propuesta tradicional? Pues porque en el Evangelio, en muchos otros lugares del Evangelio, cuando se utiliza este verbo es, cuando se utiliza de manera simbólica, el predicado es una idea o es un concepto abstracto. Por ejemplo, cuando dice Jesús, yo soy la puerta, ¿no? O yo soy el camino, o yo soy la vida, ¿no? O yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Jesús ahí también utiliza el verbo es, igual que lo utiliza cuando instituye la Eucaristía, pero en esos casos no dice yo soy esta puerta, o no dice yo soy esta vid, o no dice yo soy esta vida, ¿no? En cambio en la Eucaristía sí que lo dice en concreto, esto es mi cuerpo, ¿no? Esta es mi sangre. Entonces, digamos que el verbo es, en esta interpretación que tradicionalmente siempre se ha empleado, aquí va entendido de una manera literalmente realista, ¿no? Materialmente o directamente, digamos, en sentido realista. Ahora, ¿qué ocurre? Pues que hoy en día este tipo de argumento ya no se utiliza tanto, es un argumento, digamos, demasiado forzado y sobre todo un poco tomado desde fuera, el misterio de la Eucaristía que ahí está aconteciendo, ¿no? Es como tomar el verbo ser, interpretarlo de una manera totalmente literal y de una manera extrínseca a lo que en sí mismo es la Eucaristía, tratar de decir que es que Jesús lo hizo así porque él ya preveía que la Iglesia le daría un significado totalmente realista a estas palabras, ¿no? Entonces es un argumento un poco forzado, ¿no? No se ve tan claro que se pueda, digamos, utilizar así de manera inapelable, ¿no? Si recordáis, ya dijimos, cuando explicábamos el texto griego del Nuevo Testamento, que Jesús, en las palabras originales que él pronunciaría en arameo, no utilizaba el verbo es, porque en arameo no se utiliza. Es decir, no es que no se utilice, es que está implícito, es que no se pronuncia. En arameo, si recordáis, dijimos que más o menos Jesús debió de decir, esto mi cuerpo, esta mi sangre. Entonces, cuando luego en griego, en el Nuevo Testamento se traduce y se pone en griego, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, con el verbo griego ser, que en griego es el verbo estin, ¿no? Eso no es ni mucho menos falsificar las palabras de Jesús, simplemente es explicitar el verbo ser que ya estaba ahí contenido, solo que en arameo no se pronuncia. Entonces, se está diciendo lo mismo. Por tanto, no se ha falsificado la palabra del Señor en la institución, pero no parece conveniente hacer depender del todo sobre el verbo ser toda la interpretación de las palabras de Jesús, porque con él, ¿qué ocurre con el verbo ser? Pues que se puede interpretar en sentido realista, pero no se excluye que también se pueda utilizar en un sentido de metáfora. El mismo verbo es se emplea en otros textos bíblicos de la misma manera en sentido de metáfora. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Ezequiel, el profeta Ezequiel señala sus cabellos y dice, esto es Jerusalén, ¿no? Y utiliza ese mismo verbo, el verbo ser, y está hablando en sentido metafórico, ¿no? Porque evidentemente sus cabellos no son literalmente tomados Jerusalén, es una metáfora. Y está empleando la misma palabra que Jesús utiliza luego en la Eucaristía. Entonces, filológicamente hablando, el verbo es no implica de por sí un sentido únicamente literal, porque también se puede usar en sentido metafórico, ¿no? El uso del verbo es no excluye que se esté hablando en metáfora. No se puede excluir que se quisiese decir, también utilizando el mismo verbo, esto representa mi cuerpo, sin que lo sea. Esto representa mi sangre, sin que lo sea, ¿no? Es decir, las palabras de Jesús en la Eucaristía no podemos tomarlas, digamos, de manera unilateral para decir, realmente Jesús literalmente está queriendo decir esto, porque el verbo ser también permitiría entenderse de forma metafórica. ¿Quiere esto decir entonces que las palabras de Jesús en la institución de la Eucaristía son una metáfora y que Jesús quiso decir, esto es como si fuera mi cuerpo? En absoluto, ni mucho menos. Tampoco se puede decir eso. En las palabras del Señor, por supuesto, se percibe un sentido realista. Claro que lo hay. Otros autores actuales así también lo han señalado. Un sentido realista, pero no tanto yendo a la etimología literal del verbo,
del verbo es, sino más bien yendo al hecho de que es una acción profética lo que Jesús realiza, que no se limita a anunciar lo que va a pasar, su muerte en la cruz al día siguiente, sino que lo está haciendo ya presente anticipándolo. Y esto es lo que va a pasar. Esto es mi cuerpo entregado, ¿no? Y sí, también otros autores actuales, como Benoit, del que ya hemos hablado mucho aquí, añade que el pan y el vino, como alimentos que son, no están allí solamente dirigidos a dar una enseñanza o una idea, sino a indicar una realidad concreta, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Por tanto, claro que ciertamente se deben interpretar en un sentido real las palabras del Señor en la Eucaristía. Y para nada se puede decir que aquello era una metáfora o un símbolo, ¿no? Ni mucho menos. Es una interpretación errónea. Si se dijera que solamente aquello era como una especie de recuerdo que luego nos serviría para acordarnos de lo que hizo Jesús, es una interpretación cercana a ciertas doctrinas de la Reforma protestante, y es errónea, porque real y verdaderamente está presente Jesucristo en la Eucaristía bajo las especias del pan y del vino, en su cuerpo y sangre. Pero la explicación de ello no se ve tan conveniente hoy en día la que tradicionalmente siempre se ha usado sobre el verbo ser, porque el verbo ser también sirve para hablar en metáfora y por tanto, no sé, la explicación no es válida, queda un poco inconsistente, hay que explicarlo mejor, resumiendo. Ciertamente en las palabras del Señor hay algo de único, de misterioso, ¿no? Porque mientras Él mismo habla, si recordáis las parábolas, en las parábolas Jesús siempre habla en metáfora. Las parábolas son metáforas. El sentido simbólico que emplea en las parábolas está claro enseguida. El reino de los cielos se parece a un comerciante en perlas finas, ¿no? Que al encontrar una de gran valor va y vende todo lo que tiene. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. Siempre está hablando en metáfora y enseguida uno se da cuenta. Pero esto no se puede decir que ocurra también de manera obvia cuando Jesús instituye la Eucaristía. Ni mucho menos se puede decir que ahí está presente un sentido simbólico. No se puede decir. Si Jesús se hubiese limitado en la cena a dar una interpretación simbólica de su muerte, utilizando para ello el pan y el vino como símbolos, ¿para qué hubiese añadido a continuación, haced esto en memoria mía? Una parábola se relata simplemente para ser escuchada o para ser entendida, y ya está. Pero la Eucaristía, el Señor la instituye para ser repetida, para ser constantemente celebrada. Si eso fuese solamente una enseñanza simbólica, ¿para qué se hubiese molestado el Señor luego en decir, haced esto en memoria mía? Es evidente que hay algo más que no es simplemente un símbolo. Hay una realidad a la que apunta Jesús que nos conduce a un misterio mucho mayor, que es el de su presencia real en su cuerpo y en su sangre, bajo las especies del pan y del vino, ¿no? Como la Iglesia Católica siempre confiesa en su fe firme a lo largo de los siglos, desde el origen hasta hoy y por siempre. En resumen, sobre este argumento tradicional que hoy explicamos. Se puede decir que ese argumento tradicional nos da una probabilidad, pero no una certeza absoluta para explicar la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Porque no se puede decir que en la utilización del verbo ser se excluya por completo el sentido metafórico. También se puede incluir, aunque lo más probable, por todos estos indicios que estamos dando, es que en efecto Jesucristo pronunció esas palabras en un sentido totalmente real. El elemento que nos va a dar la clave para rotundamente afirmar esto, realmente el Señor así pronunció estas palabras, es el contexto en el que las pronuncia, es el contexto de la Pascua, y en el que celebra la última cena, el contexto pascual, el contexto de su muerte y resurrección. Y esto lo veremos el próximo día. De momento por hoy nos quedamos aquí explicando esta interpretación tradicional, según la cual el verbo ser bastaría para poder explicar la presencia real de Cristo en cuerpo y sangre bajo las especies del pan y del vino, pero que hoy día en la teología actual se ve algo incompleto, ¿no? Porque en el uso del verbo ser no se puede excluir de manera absoluta un sentido metafórico, ¿no? Hay que decir alguna palabra más para sostener el argumento, porque si no quedaría un poco inconsistente, ¿no? Y efectivamente se puede decir una palabra más,
que apoya ya de manera clara la presencia real de Cristo en la Eucaristía, en las palabras de la institución que están en el Evangelio, pero hay que aludir para completar la explicación al contexto de la Pascua, en la que Jesús celebra la última cena, en la que ya anticipa su muerte y su resurrección al día siguiente como el verdadero Cordero Pascual. Pues lo veremos el próximo día. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.